En el episodio de hoy vamos a hablar sobre la educación universitaria. ¿Debemos o no debemos ir a la universidad? ¿Nos hace más inteligentes, más exitosos? Muchos temas que giran alrededor del debate de si debemos o no debemos ir a la universidad. No olviden seguirnos, darnos like, comentar, enviar sus preguntas, comentarios. Nos encanta escucharlos, como ya saben, nos encanta leerlos. Y bueno, bienvenidos a este episodio. Reflexiones de Medianoche, un espacio para hablar de todas las emociones, preguntas y pensamientos que nos invaden y nos mantienen despiertos. Soy Mariana Camacho y estaré reflexionando a su lado sobre estos temas que nos cuestionan tanto a medianoche. Bienvenidos a un episodio nuevo de Reflexiones de Medianoche. Hoy estamos con una invitada muy chévere que muchos de ustedes conocen y pues la han escuchado porque es podcaster, además de comunicadora, internacionalista, creo que se dice, amiga mía de hace bastantes años. La verdad, éramos muy amigas de chiquitas, pero luego nos separamos y nos alejamos y luego otra vez nos volvimos a reencontrar en la vida. Ella es Daniela Bizambra, mejor conocida como Abby. Abby, bienvenida. Hola Mari, gracias por tenerme aquí. Quiero que sepas que es el primer podcast al que yo voy como invitada. O sea, estoy muy familiarizada con los podcasts, evidentemente, pero es la primera vez que voy a uno de invitada. Para los que no la conocen, Abby desarrolló durante mucho tiempo un proyecto de podcast y ahorita está en la creación de nuevos proyectos y nuevos horizontes que nos emocionan mucho porque Abby Bizambra es una persona muy inteligente. A mí me encanta porque con ella uno puede hablar de todos los temas y es por eso que está invitada el día de hoy. Hoy vamos a hablar de un tema que últimamente es un tema que se habla mucho. Yo he escuchado que muchas personas hablan y me han preguntado a mí personalmente la experiencia que yo he tenido. Hoy vamos a hablar un poquito sobre educación, específicamente educación universitaria. La pregunta del día de hoy, Abby, es: ¿debemos o no debemos ir a la universidad? Pues pucha, creo que esa es una pregunta a la que uno no le puede dar una respuesta concreta como sí o no. Y además tenemos que partir del hecho que cualquier respuesta que uno dé viene sesgada por la experiencia de uno y también un poquito por la burbuja en la que nosotras crecimos. Es una burbuja de privilegio, en realidad, sobre todo hablando de nuestro país, que es Colombia, en el que la educación superior es un lujo que no todo el mundo pues puede darse y puede acceder a él. Para mí, igual, si me tocara dar una única respuesta, diría que la universidad es la mejor decisión que uno puede tomar y la mejor inversión, ¿no? Porque es una inversión igual muy grande que tienes que hacer tú o tus papás o tu tutor o el banco mientras te prestan la plata o lo que sea. Y para mí es una gran inversión porque más allá de que uno lo termine ejerciendo o no, que ya hablaremos un poco de ese tema, creo que es la mejor escuela de vida que uno puede tener. Antes de uno entrar a la universidad, siento que uno viene del colegio, que es un mundo como en el que uno lo quieren volver un poquito igual a todos los demás, ¿no? Entonces, si vamos a la mayoría de colegios, la mayoría uno tiene que utilizar un uniforme. Entonces, solamente la palabra uniforme ya nos lleva a plantearnos esta idea de todos tenemos que ser iguales. Tú te tienes que ver igual a mí, tenemos que usar la ropa de la misma forma. Por ejemplo, el pelo lo tenemos que usar de la misma forma en la medida de lo posible. Entonces, por ejemplo, en mi colegio no se permitía tener el pelo pintado de colores así pues estridentes, ni podías llevar las uñas pintadas. Muchas cosas que si uno lo ve son detallitos y uno nunca se preguntó como por qué utilizamos un uniforme. Y si uno lo piensa ahorita es como porque es esta idea y esta escuela de aprender como lo básico, pero todos tenemos que pensar igual. Entonces nos enseñan a, tú tienes que pensar esto es lo que tienes que saber básico de filosofía, biología, inglés, lo que sea. Y hasta tus mismos amigos son los que te tocaron, o sea, porque está dado por ahí, no es nada una elección. Creo que cuando uno llega a la universidad es la primera vez que uno de verdad empieza a tomar decisiones autónomas, empezando por qué voy a estudiar, qué voy a hacer con mi vida. Y ahí es cuando de verdad uno llega a decir, tengo decisiones y las decisiones que yo tome
en toda la vida van a tener consecuencias, pero ahora vienen de yo entro a clase porque quiero entrar a clase o porque es mi deber entrar a clase y no porque tengo un policía atrás diciéndome tienes que entrar a clase. Si tú te quieres ir a tomar cerveza toda la tarde a la tienda al lado de la universidad, perfecto, allá tú. Válido, y hay mucha gente que hace eso. O sea, al principio el nivel de deserción de la universidad es muy alto precisamente por eso, porque muchas personas no han podido vivir la libertad de cierta manera y no la saben gestionar. Entonces, cuando se encuentran con este periodo nuevo en donde la libertad y la autodisciplina y todo es un proceso tan personal y como con una responsabilidad que implica cosas diferentes, la gente simplemente no lo sabe manejar. Muchas veces porque nunca se lo enseñaron. Digamos que tu experiencia es súper diferente a la mía porque yo cambié de muchos colegios y en mis últimos colegios la libertad era una de las cosas primordiales. Es decir, cada quien tenía la libertad de ser quien era, no teníamos uniforme. Si tú querías pintarte el pelo de 35 colores, te los pintabas. De hecho, yo tenía una amiga que tenía el pelo pintado de la bandera de arco iris. No te creo. Teníamos otras que se rapaban. Una de mis mejores amigas, Manu, que siempre les hablo de ella, Manu, por ejemplo, se rapaba. O Manu, por ejemplo, se cortó el pelo cortitico, siendo mujer, siendo tabú en ese momento para nosotros. No sé, o sea, yo quemaba pintarme las uñas, me las pintaba después de haber tenido una anécdota y como una experiencia súper restrictiva en otros colegios con el tema. Llegar a este lugar y que lo que importara no fuera como te vieras o como te vistieras, sino como la parte crítica del pensamiento. A mí me formó eso desde el colegio. O sea, yo tuve esa formación en el colegio. Luego sí llego a la universidad y sé que la experiencia para la mayoría de las personas es desarrollar su pensamiento crítico en un espacio universitario. Total. Y ese es mi punto como de si ir o no a la universidad. Es decir, cuando vamos a la universidad pasa mucho que la gente cree que lo que va a pasar en la universidad es que la universidad te va a dar un buen trabajo. Y hablamos un poco como de una fórmula en donde, claro, te sacas las mejores notas, entonces esto seguramente te va a dar el mejor trabajo y el mejor trabajo pues te va a dar la calidad de vida que tú quieres, y eso para mí es todo un tabú, porque yo principalmente creo que primero que la universidad no te asegura que puedas tener el mejor trabajo, porque y creo que tú eres el mejor ejemplo para mostrar eso, porque tú fuiste una persona completamente ñoña, estudiante 10. Exacto. O sea, dos carreras. Cuéntanos un poquito de eso, porque a mí me parece muy interesante como tu historia y tu experiencia respecto a eso. Sí, o sea, por eso les digo que yo podría estar acá sentada diciendo, no estudies en la universidad porque lo más probable es que ni siquiera termines aplicando lo que estás haciendo. De acuerdo. Que le pasa a la mayoría de personas. De acuerdo. Muy pocos de mis amigos que estudiaron, no sé, por ejemplo, mi segunda carrera que era Relaciones Internacionales, hoy en día aplican algo que tenga que ver con Relaciones Internacionales. O sea, unos están ahorita trabajando en una plantación de banano, la otra pues creando contenido, el otro se fue a un banco a trabajar en la parte de medios de un banco, ¿sabes? Como que la mayoría tú vas a terminar haciendo algo muy distinto a lo que estudiaste, entonces sería como, no, qué desperdicio. Pero yo soy aquí abogada de que tal vez ir a la universidad, tú no vas por lo que estás aprendiendo per se, como por los libros y las lecturas, sino por la manera de pensar que te enseña, o sea, los marcos críticos, que aprendas a pensar por ti, para ti, que te replantees esas cosas que dabas por hecho. O sea, te enseña vainas tan sencillas como la disciplina. Pero entonces lo que decía Mari un poquito, mi historia, yo siempre he sido muy ñoña, soy fan de ser ñoña y fui la estudiante pues como ejemplar, por así decirlo. Estudié 2 carreras. Tanto de tu casa como de tu colegio, tanto de la universidad. Sí. Entonces, digamos que de chiquita era demasiado necia y me iba fatal en todo. Tuve 11 años de terapia y eso como que cambió todo. De ahí me volví súper disciplinada en lo académico. En disciplina siempre fui muy necia. Entonces era como el equilibrio. Acá hay una anécdota muy chistosa. Avi Zambra tuvo nódulos en sus cuerdas vocales y le tocaba callarse. Le tocaba hacer silencio. O sea, me acuerdo que además porque estuvimos en un mismo médico, yo le recomendé ir a donde mis terapeutas, que por lo que canto ópera, yo tenía un poco de formación con eso. Entonces Avi Zambra me preguntaba y Avi Zambra lo único que tenía que hacer era guardar silencio 2 horas al día. Esto era como... Imposible. O sea, no... Tarea imposible para mí. No podía. Por eso me dedico a lo que me dedico, porque me encanta hablar. O sea, imagínense cómo más podría tener un podcast si no me gustara hablar. Pero entonces ya yo voy entonces en el colegio los últimos años, excelencia académica,
Entro a la universidad, empiezo por comunicación, pero yo necesitaba que me exigieran más. Como que comunicación es una carrera que igual depende obviamente de tu enfoque y de los profesores que te toquen, pero para mí no era suficiente. Entonces empecé segunda carrera con relaciones internacionales y me enamoré mal de esa carrera. O sea, Mm. esa sí fue la que me dio la beca, pues por mejor promedio. Me gané tesis laureada y un premio nacional de periodismo por mi tesis. O sea, una ñoña de verdad con todas las de la ley. Entonces, teniendo este recorrido académico, yo decía, voy a salir y voy a hacer lo mismo. Voy a ser O sea, voy a ser súper exitosa exitosísima. en un trabajo súper tradicional, como lo que a uno le dicen normalmente que uno debería hacer después de haber estudiado 6 años. Entro al mundo laboral y odio con todo mi corazón el mundo laboral. O sea, lloraba todos los días, una vez a la semana por lo menos. En el trabajo tuve 2 trabajos diferentes, uno que era más como del lado relaciones y otro del lado comunicación. Eran en empresas así tradicional, cumpliendo horario, tenía que marcar entrada y salida, estar en un escritorio sentada todo el día. No, 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 fue lo peor que me pudo pasar. Y además, yo para esa época había leído un artículo que decía que la mayoría de personas que son un éxito en los estudios, cuando llegan al mundo laboral, son un fracaso. Y yo, ¿quién me sacaba ahora a mí esa idea de la cabeza de que yo era ese ejemplo? Y yo, fue madre, no, ¿qué soy? Soy un fracaso. Pero luego cuando empecé a descubrir lo que me gustaba y fue como, sí, soy muy ñoña y me encanta, pero uno puede ser ñoño y uno puede llevar todo lo que aprendiste en la universidad y aplicarlo a lo que sea que tú quieras hacer en tu vida, que es la manera de pensar, la manera de aplicarte, la manera de hasta relacionarte con la gente. Yo creo que ese es el punto más importante de la universidad. Para mí, siento que fue un poco, o sea, para mí la universidad, digamos, bueno, la universidad es importantísima por lo que dices, o sea, de verdad forma un criterio de pensamiento, como que forma como que de verdad uno empieza a pensar de una manera mucho más crítica que lo que te digo. A mí de verdad eso me llegó un poco antes en el colegio, pero sí vi que alrededor mío las personas empiezan como a desarrollar una identidad de pensamiento, ni siquiera identidad personal, que también, pero creo que lo más importante y relevante de la universidad es que forma un pensamiento crítico. Pero además de eso, que a ver, no quitándole valor a eso, pero para mí lo más importante es que la universidad permite que tú te sientas al lado de personas completamente diferentes a ti, en todos los aspectos, en personas con un pensamiento completamente diferente, pero sobre todo en un país como Colombia, en donde una persona como yo o una persona como tú, que crecimos como con una burbuja un poco social y un poco, pues, no lo quiero decir así, pero sí es así. Nosotros crecimos en un espacio como muy clasista, en donde nunca tuvimos la oportunidad de relacionarnos con una persona que no tuviera las mismas oportunidades que nosotros, ¿no? Y el sentarnos en la universidad y darnos cuenta que había personas, por ejemplo, para mí fue muy impactante que mi amiga más cercana de la universidad era una persona que a veces no tenía con qué almorzar o que no podía llevar un almuerzo y que no tenía con qué comer en un día entero. ¿Cómo eso afecta la educación, por ejemplo? El resto, o sea, otro de nuestros amigos era becado. Entonces, ¿qué era lo que él tenía que hacer para lograr el promedio que tenía que lograr y trabajar y poder mantenerse? Porque él venía además de una periferia colombiana, no estaba en Bogotá y había venido a Bogotá, que es la capital, a estudiar. Y a mí eso me pareció tan impactante como como el darse cuenta que hay tantas realidades diferentes y eso que estamos solo hablando de Colombia, ¿no? Mm. Y hay tantas realidades diferentes, sociales, conductuales, de tantos tipos. O sea, no sé, como es que incluso como las relaciones que puede llegar a tener con su familia. ¿Cuántos de nosotros, que también pasa en el colegio, pero siento que en la universidad es una cosa exponencial, porque claro, ¿cuántos de las personas que se sientan a tu lado de pronto están en una situación de violencia? O de pronto están en una situación de pobreza extrema en donde esa persona tiene que ir a la universidad porque sabe que el que estudie y el que tenga la oportunidad de estudiar le cambia la vida a su vida y la vida de la gente que lo rodea. Sí. Entonces me pasaba también, uno de mis amigos más cercanos de la universidad tenía que mantener a los dos hermanitos y estudiar a la vez. Entonces, claro, a veces no llegaba con cosas como no sé, es que los profesores a veces también eran medio desconsiderados y a mí eso todavía me choca un poquito de las universidades en Colombia, pero como el poder ser más empáticos alrededor de lo que es la sociedad, que eso es lo que a mí más me dio, como que en la universidad me permitió reconocer al otro en cuanto a la persona que es. Sí.
de diferentes tipos de lo que nos podamos encontrar, pero el encontrarse con esa diferencia enriqueció muchísimo la persona que soy. Sí. Es muy, muy Estoy loco. siendo 200% de acuerdo. O sea, yo voy a ser siempre una abogada de la universidad como la escuela de vida más grande que uno puede tener. De acuerdo. Pero también siento que hoy en día hay mucha gente que toma una decisión y es una decisión de No ir. no voy a ir a la universidad. Y uno no es quien para decir vas a ser un fracaso en tu vida porque hay demasiados casos de éxito que no. O sea, yo siento que No, precisamente nosotras somos un ejemplo y esto que les digo de mi historia de vida, de los pasos, yo venía haciendo todos los pasos de cómo llevar la vida más tradicional posible, siendo un éxito o lo que sea como académico y bla, bla, bla. Y me di cuenta que no hay una única manera de ser una persona exitosa y yo me lo planteaba muchas veces y sé que mucha gente lo decía como, uy, qué desperdicio, Abby, todo lo que estudió y lo pila que era y está ahorita haciendo un podcast, creando contenido, siendo un influencer más, como dice mucha gente también. Y era como, tú cómo puedes llevar ese tipo de cosas, esas herramientas a todos los escenarios de tu vida. Y creo que en cambio, por ejemplo, la gente que decide no estudiar, cuando, o sea, no está mal per se la decisión de no, sino qué vas a hacer con ese tiempo. O sea, si sí, tomaste la decisión de no estudiar o también te tocó, porque muchas veces en la vida es, la verdad, nosotros hablamos desde el privilegio de yo tengo la decisión de si quiero estudiar o no. ¿Cuánta gente quisiera poder estudiar y no puede estudiar porque le toca y la vida y las condiciones los le llevaron a tocan. tienes que salir a trabajar ya y a mirar cómo te sostienes porque no te da y si algo te puedes meter medio a estudiar un nocturno que además no es lo que tú quieres sino lo que sabes que te va a dar. Uno tiene que mirar muchas otras variables, pero sí, tú eres de las personas que tienes el privilegio de tomar la decisión de estudiar o no estudiar y lo estás pensando, pregúntate qué vas a hacer, o sea, por qué quieres tomar esa decisión de no estudiar y qué vas a hacer con ese tiempo que no vas a emplear en eso, o sea, cómo vas a hacer que tu vida sea lo más exitoso posible y no sé, montes un imperio como tenemos a Steve Jobs, Que pasa tenemos a mucho. mucha gente. Pasa mucho que la gente que tiene una ganancia en cuanto a riqueza y que pasa mucho ahorita, o sea, la gente más famosa por ser millonaria no estudió, ¿no? O sea, no, ahorita las personas que son más exitosas económicamente hablando, porque a mí el término éxito me parece difícil de delimitar. El término éxito a mí me parece que puede llegar a ser muy confuso. Entonces, Muy. diciendo como lo que creemos que es éxito, como éxito económico, éxito Sí, plata, por así financiero, decirlo. por decirlo de alguna manera, ese tipo de éxito normalmente, o sea, la gente que realmente es reconocida por eso es gente que no ha estudiado, es gente que no ha ido a la universidad. Metió todo a su emprendimiento, proyecto, lo que fuera, y se la Exacto. guerrió. Y lo hizo y lo hicieron muy bien. Sin ir muy lejos, tú y yo tenemos un par de amigas que no fueron a la universidad y desde mi perspectiva Son lo más exitoso tienen del mundo. mucho éxito. Entonces, es también como darse la vuelta respecto a eso y ver también las necesidades personales de cada uno. Hay gente que no tiene simplemente la disciplina o las herramientas para autogestionarse, porque sí, el no ir a la universidad sí es un poco de autogestión, que es un Mucho. poco, y pasa un poco cuando uno se gradúa, que uno dice como no, es que uno se gradúa y se gradúa con el mejor título, entonces salí de una de las mejores universidades del país, entonces esto seguro sí me va a dar trabajo. Claro, sí te da trabajo y sí te da trabajo en un buen lugar. Pero hay que mirar también la tasa de desempleo, que en un país como el nuestro es altísima. Muy alta y Y hay más para gente los que jóvenes. paga carreras de muchísima plata que no logra conseguir un trabajo. Hay gente que tiene el mejor promedio y no logra conseguir un trabajo. O no logra conseguir un trabajo, no. También no logra adaptarse a un trabajo. No le gusta el trabajo. Exacto. Y entonces es darse cuenta que realmente la universidad no es el lugar que te va a asegurar lo que viene después. O sea, Es una no. escuela de vida Exacto. y te va a dar herramientas y te va a dar posibilidad, pero como muchas cosas en la vida, la universidad es lo que tú hagas de ella. Tú por la Exactamente. universidad puedes pasar y la universidad no pasó por ti, porque hay gente. La universidad, como muchas cosas en la vida, creo que depende 100% lo que tú hagas con ella, ¿no? O sea, la universidad per se no te va a asegurar absolutamente nada. Podemos coger dos personas que entraron al mismo programa, vieron las mismas clases y tienen dos destinos totalmente diferentes porque una se dedicó a rascarse la barriga y no sé, hartar Rumbear. cerveza en el 67, en donde fuera, ahí al lado.
mientras que la otra persona se dedicó a hacer conexiones, porque además creo que las conexiones también es una cosa importantísima en la universidad. Ahora, digamos que para la gente que es más grande de nosotros, ahora la universidad se transgrede no al pregrado, sino a la maestría y doctorado, que Son puras conexiones. eso es puro networking, pura trabajo de conexión. Ya ni siquiera es trabajo de conocimiento, porque el conocimiento está tan asequible en nuestra vida. O sea, si nosotros decidiéramos hacer una carrera por conocimiento, no, pues el conocimiento lo encontramos en internet, hasta en TikTok, se los digo. Pero es más Sí, es eso. networking, literal. Sí. Entonces, siento que es lo que tú hagas con ese proceso y hablándolo ya como también un poquito más personal. La universidad para mí fue la mejor época de la vida y apenas yo salí me estrellé durísimo, pero durísimo con la realidad de odio la vida tradicional, el trabajo tradicional. Entonces no te asegura nada. La universidad no te asegura que, aunque ames lo que estudiaste, porque lo amé con toda mi alma, salí a la vida real y fue como, wow, again, una vez más, no sé nada, porque cada vez que uno empieza una nueva etapa, uno llega pensando que ya se las sabe todas y llegas a la vida real, es como, soy un pobre bobo que no sabe nada. O sea, en el colegio uno se jura el más grande porque estás en 11 y ya tienes tu chaqueta. Sí, la grande de la promoción del colegio. Total, soy la grande del colegio y además estoy listo para vivir la vida como venga. Soy adulto, llegas a la universidad. Mamá, ¿qué bus tengo que coger para llegar a la universidad? Es que me pierdo. O sea, literal, y yo que soy más perdida que quién sabe qué. ¿Dónde saco una fotocopia? O sea, ni idea. Luego entras en la universidad, uno dice, ya me las sé todas, ya me estoy graduando de la universidad. Tengo doble carrera, tengo Premio Nacional de Periodismo. Llegué al trabajo y yo, ¿qué es esto? O sea, ni siquiera sé hacer nada. Vuelva y empieza. O sea, again, ya tenía mis herramientas, que son lo que me dio la universidad, pero hasta ahí. El conocimiento, muy lindo y muy todo en los cuadernos, pero a veces ni lo aplicas. O sea, Y la experiencia es muy diferente a cómo adquirimos el conocimiento. sí, El tener la información de cómo se hace algo es muy diferente a poder hacerlo y saber hacerlo. sí. Por eso yo Sí. siento que también pasa mucho que las personas que tienen una historia de éxito respecto a su carrera es porque desde muy pequeños se dieron cuenta que en la universidad iban a tener este tipo de conocimientos, pero por su parte empezaron a tener experiencia. Sí. O sea, yo tengo, por ejemplo, una persona muy cercana que es un familiar mío, que es una persona que vive, es amante de la economía, estudia economía todavía. Pero este chino, desde el día que se graduó, dijo, si yo estudio solo economía, no voy a aprender nada. Así que yo me voy a ir al lado de algún profesor que me deje ser amigo de él. Y se le pegó a la pata a trabajar con esa persona. Wow. Y ahí aprendió muchísimo. Eso fue un error mío. Por ejemplo, yo me quedé muy en la teoría y la teoría te la sabía toda. O sea, a la perfección al derecho y al revés. La práctica. Claro, muy no buena sabía nada de la estudiante. práctica. Muy buena estudiante, pero muy buena trabajadora. Y lo fui después, obviamente, aprendí lo que sea, pero creo que también parte de la universidad era aprender la frustración, la verdadera frustración, como el trabajo de, o sea, hay veces que uno tiene 50 cosas encima y uno se vuelve loco, no sé qué, y eso es lo que tú vas a vivir en un trabajo cualquiera, sea el que tú escojas, porque inclusive cuando yo tomo la decisión de renunciar como al trabajo más tradicional e irme por el lado de mi proyecto personal, que es un proyecto de redes sociales, algo que un papá tradicional pues se asusta, o sea, en mi casa y Tus papás son muy tradicionales. muy, mi mamá trabaja en un banco y mi papá en una empresa de tecnología, o sea, lo más tradicional. Y para ellos la vida ideal para mí era, ya eres súper académica y súper buena, vas a salir, estás en una multinacional y ahí te quedaste por el resto de tu vida. Y ese era su sueño. Y cuando yo digo, papá, mamá, voy a renunciar, mi mamá fue como, estudia tus decisiones, te apoyamos. Mi papá le costó, o sea, decía, para quedarte haciendo videitos. Estudiaste 6 años para quedarte haciendo videitos. Y me lo decía así. Y ahí es cuando yo vuelvo y le traía a colación como, siéntate a ver los videos o siéntate a escuchar el podcast y vas a ver cómo lo que aprendí, lo que yo soy y lo que todo se puede aplicar si estoy en una empresa, se puede aplicar si estoy en una ONG, si el día de mañana, no sé, me meto a trabajar en una fundación, si estoy en mi podcast sentada, si estoy en cualquier parte de mi proyecto que ahora además está mutando, porque esta es la vida está cambiando todo el día y yo renuncié para dedicarme a un proyecto 100% que en ese momento era solo un podcast y ahora está cambiando y es un podcast, más adelante puede ser solamente videos, más adelante puede ser un talk show, lo que Más sea. adelante hasta de pronto te piden que vayas a un trabajo tradicional y les des una perspectiva diferente. O sea, O me meta a actuar, imagínate qué tal que termine actuando y me lleve hasta lo que aprendí en una cosa diferente. Es muy chistoso porque es que Avisambra, desde que somos muy chiquitas, es lo más artístico del mundo. O sea, yo me acuerdo que Avisambra, tú crees que yo te odiaba, pero yo te quería mucho, amiga. Eh,
es muy raro porque Avisambra es una persona muy talentosa artísticamente y muy creativa, y tú tomaste esta posición creo que un poco, que ahora que te escucho, muy influenciada por tus papás y por lo que a ti te dieron en lo que podía ser buena, como muy basada en las expectativas externas y no en las propias. No lo que yo quería. Cuando yo te conocí, tú eras la persona más, o sea, tú eras talentosa, o sea, eres muy talentosa, pero en ese momento, yo chiquita, yo sabiendo lo que se requería para ser talentoso, yo te veía a ti, yo decía, marica, no, o sea, esta vieja es talentosísima, nació talentosa, y llegaste tarde además a la vida artística un poquito, y igual eras una niña muy talentosa. Entonces, cuando tú dices, no, voy a estudiar esto, y yo como, bueno, y luego como que ya no querías, o sea, como que paraste un poquito tu parte creativa y la ocultaste. Me dediqué solo a lo académico. Y Sí. luego cuando entonces ya fui muy buena en lo académico, todo el mundo esperaba que me fuera solo por lo académico. Cuando dije, no, quiero volver igual a lo artístico de alguna forma, Le dio duro a la complementándolo pues con lo académico de alguna forma también, como les digo, o sea, eso no es como, entendí que uno no tiene que desligar, que yo, Daniela Avisambra, soy tanto esa persona ñoña como la persona artística, y eso es lo que estoy buscando, la manera de converger eso en mi proyecto. Aprendiste a mezclar las dos cosas para ser feliz. Porque a ti ser ñoña te hace muy feliz, eso sí, no se niega. O sea, Sí. esta persona de verdad que ella lee un libro y hace anotaciones, y yo creo que no hay nada que le haga más feliz. Además, subraya en colorcitos diferentes. Es una Sí. cosa impresionante. Tengo varias amigas así, pero tú eres una cosa impresionante con eso, o sea, es muy chistoso. Sí, sí, Y tomando nota de además todo. lo disfrutas. Y aprendiste a mezclar eso con tu parte creativa, y a mí me parece eso como muy lindo, Sí. como una experiencia muy linda. Vamos a ver qué me depara el futuro. ¿Qué tal que termine actuando en muchas Ay, cosas? Que es lo que me está Avisambra sonando. Avisambra Lo está estoy manifestando manifestando desde que ya. quiere actuar. Sabes que entiendo muy bien a lo que te refieres, porque de alguna manera me pasa a mí también mucho, que claro, yo me voy por una carrera muchísimo más artística, pero igual es una carrera extremadamente académica, y además es una vida profesional completamente académica. Sí. Y en este momento estoy como empezando a desligarme un poquito como de como todo ese conocimiento que tengo, porque además la gente jura y espera que yo sea lo más académico del mundo y que, o sea, pobrecitos. Pero sí pasa mucho, o sea, entiendo mucho como esa presión, y entiendo que hay mucha gente que siente esa presión también. Y es desligarnos un poquito y ser más auténticos y como más fieles a nuestra identidad. Hay gente que le toma esto muchísimo tiempo, hay gente que estudió derecho y que termina siendo esculturista. O sea, a mí me encanta eso porque es como que las personas se van transformando y van mutando a eso. Y está bien, está perfecto. Es muy lindo, es una transformación muy linda humana. Hay gente que le toma 50 años, hay gente que le toma 6 meses. Depende de cada persona y de la experiencia y de las enseñanzas que va a tener. Ir o no a la universidad. O sea, esta pregunta, en verdad, yo como que cuando terminé fue como, no debía haber ido. Y luego vuelvo otra vez y pienso un poquito, y vuelvo y regreso un poquito a toda esa ideal y ese pensamiento, y me parece muy especial y muy importante como que le bajemos un poquito a la expectativa de la ambición y todo lo que queremos, que está muy lindo y es muy lindo desde los sueños cuando uno es chiquito, pero también darse cuenta que hay muchas cosas que son muy importantes, y no es solamente, digamos, la parte financiera, no es simplemente la idea de éxito que tenemos, sino el éxito a medida que uno va creciendo se va complementando en qué tan sanas son tus relaciones, por ejemplo, Mm, qué tanto bienestar tienes, Qué bienestar tanta inteligencia emocional, emocional ajá. tienes, ¿no? Porque hay muchos tipos de inteligencia, hay muchos tipos de éxito, hay muchos tipos de, no sé, muchas formas de vivir la vida. Y lo más importante creo que está en preguntarte cuál es tu manera de vivir la vida, cuál es tu medida de éxito, qué es lo que tú quieres hacer, y también saber que todo en la vida es, o sea, creo que lo que yo más voy a defender por siempre es el tema de la disciplina. Uno puede tener mucho talento y hay gente demasiado talentosa, pero si tú no tienes disciplina, No funciona. nada. Entonces, si te vas a dedicar a, no quiero estudiar porque me voy a dedicar a esto, necesitas aún más disciplina, porque te va a tocar hacer las cosas solo por ti, para ti, sin ningún jefe, ningún trabajo, ningún profesor. O sea, disciplina, disciplina, disciplina en lo que sea que uno quiera hacer en la vida, así sea que hacer panadero. Mi mamá siempre me lo dijo, quieres ser panadera, sea la mejor panadera. Tú quieres ser escultor, ser el mejor escultor, pero es eso. Y para ser el mejor, Hay la que tener fórmula es disciplina. el talento, claro, un poquito de suerte, pero disciplina al 200%. Claro que sí.
También la última cosa que quisiera como resaltar es, ante la duda, ir y probarlo. O sea, si no, ante la duda de será que sí voy, será que no voy, si no estás completamente convencido, desde mi perspectiva, creo que la mejor decisión es al menos probarlo, es al menos intentarlo. Si no Sí, es, si quieres cambiar de carrera, si tal vez no gustó, o sea, lo que sea, de universidad. O sea, yo me cambié de universidad, no por voluntad propia, la verdad, sino por lo que iba enfocando mi camino hacia un lugar. Pero sí es como ante la duda, igual hay que probarlo. No, no en vano, no en vano, la gente adulta y nosotros que estamos entrando en la adultez decimos que nuestra mejor época de vida fue esa. Para algunos fue el colegio, para otros definitivamente, sobre todo para las personas que estuvieron tan restringidas en su mm, infancia, la universidad es el mejor momento de la vida por muchísimas sí, experiencias que viven y por muchísimas relaciones que se empiezan a crear. Los amigos de mi universidad ni siquiera son los que estuvieron en mi carrera estrictamente, sino personas que, hasta mis conociste, profesores, personas de total. las que uno aprende y no en vano la academia en verdad, o sea, funciona. Yo creo que las universidades y que la educación debe reformularse de alguna manera porque se está quedando corto para la generación tan brillante que está llegando. Gente Sí, con un pensamiento ya desarrollado. O sea, no, o sea, nosotros éramos mucho más bobos de lo que yo veo que ahora los niños son. O sea, de verdad la gente adolescente ahorita es brillante. Es como que uno se puede sentar a tener una conversación adulta y me da un poquito de miedo. Gente con una inteligencia muy desarrollada, pero y por eso creo que las universidades se tienen que reformar realmente, porque por algo hay crisis. Hay total. crisis y por algo hay crisis. Ahora, es la experiencia de vida más espectacular que uno puede tener. Es el mejor lugar para conseguir amigos de verdad. Es el mejor lugar para uno aprender a respetar, a cuidar y a crear, Y a conocerse, creo, tal a uno vez, mismo inclusive. también. También. Avi, gracias por venir a Reflexiones de Medianoche y reflexionar con nosotros sobre este tema. Esperamos que vuelvas porque ay, yo tengo muchos temas Ay, ahí por favor, pendientes. sí, sí que sí, ya quiero el siguiente. Sí que sí, yo Ya también. quiero el siguiente que ya sabemos por dónde va. Ya te... Este fue un spoiler del siguiente episodio que se hará con Avi Zambra, que lo haremos, amiga. Bienvenida especial. Podemos traer a otro invitado Y y charlamos. hacemos una charla de tres ahí a ver sobre el tema. Me parece muy chévere. Aquí les dejamos una campaña de expectativa para que estén preparados para el siguiente episodio en el que venga Bisambra. Muchas gracias en serio por venir. A ti por invitarme y a ustedes por escucharnos reflexionar sobre este tema. Muchas gracias. Gracias por llegar hasta acá. Nos encanta saber lo que piensan. No olviden enviarnos sus comentarios, preguntas e ideas. Nos vemos en un próximo episodio, Buscando la Luz a Medianoche.